Lo que usted ve en pantalla es el brutal ataque a un gendarme al interior de la ex penitenciaría. Lo que está pasando ahora es una bomba de tiempo. Los funcionarios en este momento están aguantando al límite. Estas agresiones son solo la punta del iceberg de una grave problemática que hoy se vive al interior de varios centros penitenciarios del país. Las cárceles hoy día se han transformado en verdaderos sucursales de organizaciones de crimen organizado. Un avance de la criminalidad que va de la mano con graves denuncias de corrupción. La lista incluye gendarmes reclutados por bandas criminales, subvenciones irregulares y pérdidas millonarias de bienes fiscales. Una vez que nosotros comenzamos a denunciar los hechos de corrupción, mágicamente empiezan a aparecer estas amenazas. ¿Se vive hoy día, por ejemplo, una crisis al interior de los penales de Gendarmería? Todo transcurre en aparente calma en el módulo C de la ex penitenciaría. Son cerca de las 11 de la mañana del pasado 22 de septiembre. De pronto, un altercado se produce con un interno. Un gendarme intenta controlarlo. En segundos, otro reo aparece para atacar al funcionario. El tipo le tiró las puñaladas por detrás. Y gracias a Dios tenía el chaleco, pero sí hay otro funcionario que fue herido con una cuchilla en la cabeza. Pero fue el mismo día que agredieron a ellos, fueron 2 agresiones. Esto es una bomba de tiempo que no ha estallado porque nosotros, como funcionarios de la PENI, lo hemos mantenido en silencio. Quien habla es un gendarme activo de la institución. Por seguridad, nos pide resguardar su identidad. El siguiente es un crudo relato de los riesgos que enfrentan a diario tras el aumento de la población penal y el avance del crimen organizado al interior de las cárceles. Que me malen, que salir por un cajón de la calle a la misma guay, yo no tengo pillado por nadie. El poder adquisitivo que tienen las bandas criminales ahora es muy grande. Pueden amenazar que te pueden pegar afuera, que te pueden matar en la familia. Una galería, no sé, la calle 6, por ejemplo, la calle 6 tiene 400 y tanto y tenés que estar solo. No tenemos funcionarios, esto va a aumentar. Y cuando aumente, ojalá Dios quiera que no sea ya con muerte. Mi cargo era el del subdirector operativo de la institución, la segunda autoridad de la institución en Gendarmería de Chile. Así es la gana, la cárcel. El fenómeno lo confirma el propio Víctor Proboste, ex autoridad de Gendarmería. El segundo al mando renunció al cargo de subdirector operativo a principios de septiembre. Hoy habla de forma exclusiva con Mega Investiga. Antes de la pandemia, Gendarmería tenía una población penal alrededor de los 40.000, 42.000 internos. Post pandemia, esa población penal aumenta considerablemente y sobre todo con un porcentaje muy importante de internos extranjeros, principalmente colombianos y venezolanos. Es una población mucho más joven, más refractaria, con un nulo respeto a la vida humana. Su renuncia fue formalizada a través de esta carta a la máxima autoridad de Gendarmería. Critica el manejo en torno al crimen organizado y sus consecuencias. Habla de crecientes hechos de corrupción. Ocurre, tampoco se puede negar. Hay investigaciones, hay denuncias al Ministerio Público, pero lo que no puede permitirse es que efectivamente la población penal logre dominar las acciones carcelarias a través de estos malos elementos. Hay funcionarios que ganan diariamente 300.000 pesos por entrar droga, por entrar teléfonos celulares. Y realmente no hay un cuidado de la institución a veces de ese mismo tema. Mega Investiga alertó sobre este reclutamiento de gendarmes por bandas criminales hace poco más de 3 meses. Tras la emisión del reportaje, hemos seguido recibiendo denuncias de parte de funcionarios que hoy temen por sus vidas. Nosotros somos muy pocos los que trabajamos hoy en día. Para la cantidad de errores que hay, muchas veces los funcionarios terminan cediendo. Y es lo que sucede en Santiago 1. Si tú no trabajas o no te sumas a la forma de trabajo corrupta que hay, los días los tenés contados. Las cárceles hoy día se han transformado en verdaderos sucursales de organizaciones de crimen organizado. Principalmente Tren de Aragua, estos líderes siguen mandando desde la cárcel, siguen operando,
siguen reclutando, siguen amenazando. Un clima de violencia al interior de diversos penales que se da incluso entre los propios funcionarios. Este es el relato de un gendarme que habría sido agredido por un compañero en el pasillo de un supermercado. Un colega de gendarmería en una manera agresiva me desafía, ¿cierto?, a pelear. Yo le digo al funcionario que no es el lugar idóneo como para arreglar alguna situación que él quiere arreglar y sin mediar aviso él me agrede con una botella llena de pisco sour en la cabeza. La agresión le provocó un corte profundo en la cabeza. Los hechos ocurrieron el 29 de agosto recién pasado. ¿Cómo se llegó a este punto? La explicación de este funcionario, también dirigente gremial, no está lejos de las denuncias de corrupción que hoy vive Gendarmería. Desde que comienzan las denuncias por nuestra parte de la corrupción en cadena, porque esto no es solo una situación, por querer transparentar ciertos procesos, es que comienzan a pasar esta ola de situación. Hola. Fuimos en busca del funcionario que hoy es acusado de la agresión. Decide darnos una entrevista y nos muestra este video. En él se aprecia que recibe un golpe con una puerta por parte del mismo gendarme que lo denuncia. El registro es previo a lo ocurrido en el supermercado. Las rencillas, dice, vienen hace meses. Y ahí empezó el hostigamiento, el bullying, de tratarme de traficante. Hay testigos de todo eso, lo que ha pasado y lo que he vivido yo, que a raíz de eso pasó lo que tuvo que pasar en el supermercado. Él me hostigó hasta que lo llegamos a los golpes. La historia debe ser esclarecida, mientras ambos involucrados coinciden en criticar a su institución. ¿Se ordenó algún tipo de investigación o algún sumario administrativo por este caso? No se ordena una investigación interna, no se ordena por parte del servicio una investigación administrativa, sumarial. ¿Qué te parece a ti que se dé todo esto en medio de irregularidades y cosas que están siendo investigadas al interior de Colina 2? Mira, en realidad a mí eso se tiene que salir a la luz si es verdad o es mentira, la regularidad que tienen, pero yo no tengo nada que ver con eso. Lo vivido por este funcionario a fines de agosto, solo una de las tantas denuncias que se han estado registrando en torno al centro penitenciario Colina 2. La lista sigue con una serie de irregularidades que están siendo investigadas y que podrían constituir eventuales delitos de corrupción. ¿Cuáles son los principales problemas que están viviendo hoy día acá? Hoy día estamos enfrentando una serie de denuncias que hizo un alcaide en la cual denuncia hechos de corrupción que involucra funcionarios. En el centro penitenciario Colina 2 también hay denuncias que apuntan a funcionarios. En este caso, se habla de irregularidades en torno a millonarias subvenciones al Liceo Humberto Díaz Casanueva, que funciona al interior del penal y donde los internos pueden nivelar sus estudios de enseñanza básica y media. Lo más grave es la situación que pasó en el colegio, donde habían 98 matrículas que no existían. Estamos hablando de estudiantes fantasmas. Estudiantes fantasmas. Se trataba de alumnos matriculados en Colina 2, pero que no estaban físicamente en la unidad. Algunos ya habían sido trasladados a distintos recintos penales, otros estaban en libertad e incluso uno está fallecido. Me dijo porque él iba a estudiar y que él iba a comprar a sus cuadernos para llevarle todo. ¿Usted sabe si asistió a alguna clase? Por lo que él me dijo, a mí nunca había asistido, se había matriculado nomás. Bueno, que investiguen para que vean esos hechos. El caso quedó al descubierto en junio del año pasado, luego que un recluso intentara acceder a beneficios carcelarios sin resultados. Esto porque supuestamente habría reprobado su enseñanza media en el liceo. La historia sería totalmente distinta. Y de ahí se inicia esta investigación interna, una auditoría, ¿cierto? Y se dan cuenta que hay un desorden administrativo. El mencionado interno explicó en esta carta que su enseñanza media estaba completa desde 2012. En su poder tenía los certificados que avalaban su relato. Sin embargo, a marzo de 2023 figuraba como alumno en el liceo de Colina 2. Los dardos apuntan a Gendarmería. Había un acuerdo con Gendarmería en que ellos quincenalmente actualizaban las nóminas para nosotros proceder a las bajas. Durante el 2023 no tuvimos acceso a la información y el 14 de junio de ese año el coordinador educacional informa al director del establecimiento que existirían 92 alumnos que están en proceso irregular. La respuesta es del director de educación de Colina. La
La corporación municipal es la sostenedora del liceo. Gendarmería, dicen, debe garantizar estos procesos administrativos. Los sumarios que nosotros hemos realizado, tanto la investigación sumaria como el sumario que se llevó a cabo en el establecimiento, determinó que hubo poca rigurosidad. El establecimiento debe haber preguntado sistemáticamente si los alumnos que estaban inasistentes en su registro permanecían en el recinto penitenciario, por lo tanto no asume ese error en la falta de control. Tras el escándalo, estas matrículas irregulares fueron dadas de baja. Hoy el Ministerio Público investiga los reales alcances. En la corporación se llevó adelante un sumario, hubo sanciones administrativas y desvinculaciones. Además, devolvieron al Ministerio de Educación 18 millones de pesos por concepto de subvenciones irregulares. En Gendarmería, los funcionarios involucrados en el escándalo habrían vuelto a su trabajo tras estar suspendidos, mientras sigue adelante una investigación sumaria. Acá no se han presentado fiscales administrativos que estén llevando a cabo esta investigación sumaria. Causa un poco de extrañeza en la lentitud de estas investigaciones, porque aquí estamos hablando de recursos fiscales. Y esta es una de las grandes críticas al interior de Gendarmería. En medio de las irregularidades que se investigan, la historia es la misma con otro hecho denunciado a fines de 2023, la pérdida de muebles o artículos fiscales de la cárcel Colina 2, avaluados en más de 106 millones de pesos. Una auditoría interna solo pudo encontrar 146 bienes de un total de 406. El resto, nadie sabe dónde están. Es decir, esto podría ser mucho más grande, ¿ya?, por la falta de control que hubo y respecto también de la corrupción que podría esconder esta situación irregular. Y que la verdad es que por la información que yo tengo, es un sumario que está tapado, que lo están tapando. El diputado Juan Manuel Fuenzalida ofició a Gendarmería para conocer el estado del sumario, pero aún no recibe respuesta. Los antecedentes hoy están en manos del Ministerio Público. El caso no es aislado. Una situación similar se registró en un centro vacacional de la institución. A raíz del cierre del complejo Yoyeo, que es un complejo que depende del Departamento de Bienestar, todo su equipamiento había desaparecido. Quien fuese la segunda autoridad de Gendarmería hoy investigado por eventuales irregularidades en el traslado de internos, asegura que personalmente denunció lo de Yoyeo ante el director nacional sin respuestas. Habían inconsistencias entre los bienes individualizados cuyo paradero aún se desconoce. Era como una especie de hotel con piscina, habían piezas que tenían 4 camas, otras 6. Yo diría que era uno de los centros más importantes que tenía la institución. Un tema expuesto por Proboste en su carta de renuncia. ¿Qué fue lo que pasó con estos bienes y con el sumario administrativo? Las respuestas vinieron desde el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería. Las alertas, dicen, se dieron a fines de 2023. ¿Se tiene conocimiento ahora, 10 meses después, del destino de esos bienes? Eso es materia de investigación todavía. ¿Del sumario? Del sumario. O sea, el sumario sigue en curso. Sí, sigue en curso. Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público recién hace un mes. Se estimó, ¿cierto?, que podrían ser hechos constitutivos de delito y se denuncian al Ministerio Público. Pero estamos hablando de casi 10 meses después. Sí, lo que pasa es que cuando a nosotros se nos pide hacer esas diligencias, ¿cierto?, nosotros no teníamos conocimiento del sumario administrativo. Coronel, lo llevo a otros temas que tienen que ver con denuncias de irregularidades al interior de algunos penales de Gendarmería. Las respuestas no fueron distintas luego de consultar al coronel por los bienes desaparecidos en las bodegas de la cárcel Colina 2 y por los estudiantes fantasmas del mismo centro penitenciario. A lo mejor los tiempos que uno los espera, a lo mejor no son los adecuados, o a lo mejor, ¿no es cierto?, no fueron al momento, pero lo importante es que se detectó. ¿Pero no le llama la atención, coronel, que al final estamos hablando de varios hechos y llegamos al mismo punto de lentitud, de sumarios que se demoran, no hemos llegado a tiempo? Como dije, hay muchos sumarios, ¿no es cierto? Gendarmería es uno de los servicios públicos que tiene más sumario administrativo, ¿ya? Entonces, obviamente, hay una preocupación de eso y nuestra institución también se está haciendo cargo y se va a hacer cargo de eso.
En cuanto al avance de las bandas criminales al interior de las cárceles y el reclutamiento de funcionarios, es el propio director nacional de Gendarmería quien responde en medio del anuncio de nuevos vehículos blindados para el traslado de internos de alto riesgo, una inversión del gobierno de 640 millones de pesos. Nosotros confiamos plenamente que tanto lo que ejecuta el Ministerio Público como lo que va por la línea del sumario siempre va a llegar a buen término, demore lo que demore. Lo importante es el resultado. Son diversas las irregularidades al interior de Gendarmería que siguen sin respuestas. Por ahora, el gobierno promete mayor inyección de recursos a esta institución en medio de un complejo escenario.